El teatro entero lloraba con ella, y ella era la única a la que nadie le veía las lágrimas. Miles de personas apretadas en las butacas, los pañuelos por fuera de las mangas, y arriba, sola bajo una luz blanca, una mujer con vestido de gala, soltaba una voz tan grande que parecía subir del suelo del país entero. Cantaba el desamor de todos. La pena de las madres, la del hombre que perdió a su mujer, la del que se quedó esperando en una estación de tren que nunca llegó. Todo ese dolor le cabía en la garganta y salía convertido en algo hermoso, en algo que la gente pagaba por sentir. Y sin embargo había una pena que esa voz gigante no dejaba salir jamás. La suya. Años más tarde, en un pueblo minero perdido en el sur de Sinaloa, esa misma mujer caminaría despacio entre las tumbas de un cementerio, se detendría en un punto cualquiera de la tierra seca y les diría a sus amigos, con una calma que a ellos les heló la sangre, que ahí era donde quería quedarse. Antes de aquello, en una cama de hospital con los cables pegados al pecho, apretaría la mano de su hijo para decirle que todavía no le tocaba irse. Y mucho antes de todo eso, en la única casa que compartió con un hombre, dos voces demasiado fuertes se fueron gastando la una a la otra hasta que no quedó nada que valiera la pena salvar. Hay una pregunta que ella nunca respondió en voz alta, ni en una entrevista, ni en una canción, ni delante de los reyes y presidentes para los que cantó. ¿Por qué la mujer que consoló el llanto de un país entero se guardó el suyo hasta el último día? ¿Y por qué al final quiso volver al lugar más pequeño de donde había salido? La respuesta está en un viaje que hizo casi al terminar, con la maleta preparada como quien ya no piensa deshacerla. Pero eso llega luego. Primero hay que entender de dónde salió esa voz. Porque hubo una noche en que la niña de Rosario se paró en el escenario más difícil de México, el Palacio de Bellas Artes, y se convirtió en la primera mujer que se atrevió a cantar rancheras en aquel templo de mármol donde antes solo entraban la ópera y la música de concierto. Los candiles encendidos, la gente de esmoquín, los palcos llenos de apellidos importantes, y ella en medio, con su rebozo y un mariachi detrás, cantándole a la paloma negra como quien le canta a la muerte a la cara, y no le tiene miedo. La sala se puso de pie. Nadie de los que aplaudían aquella noche sabía lo que le había costado llegar hasta ese mármol, ni el precio que iba a seguir pagando por él. El Rosario es un pueblo de minas viejas en el sur de Sinaloa, de calles empedradas y calor pegajoso, de esos sitios donde todo el mundo se conoce y las noticias vuelan de puerta en puerta. Ahí nació el 7 de marzo de 1932, una niña a la que registraron como María Lucila Beltrán Ruiz. La casa no era pobre, pero tampoco sobraba nada. Se cuenta que su padre, don Pedro Beltrán, tenía un cargo en el registro del pueblo, un hombre de papeles y firmas. Su madre, María de los Ángeles, era de las que cantaban mientras hacían la comida, y esa costumbre se le metió a la hija por los oídos antes de que supiera leer. Lucila creció entre hermanos, trepándose a los árboles y metiéndose donde no la llamaban, con ese carácter travieso que nunca se le quitó del todo. Las monjas carmelitas le dieron las primeras letras, y en la iglesia del pueblo descubrió algo que la marcó para siempre. Al principio lo que la atrapaba era el efecto de la voz sobre los demás, como un canto bien puesto ponía a rezar y a llorar a un cuarto entero lleno de desconocidos. En la suya propia todavía ni pensaba. Esa niña miraba aquello y aprendía sin darse cuenta de que aprendía. Pero un pueblo de minas no tiene sitio para una voz así, y la familia lo entendió. La hicieron estudiar para secretaria, que era lo sensato, lo que daba de comer. Mecanografía, taquigrafía, buena letra. En los ratos libres se metía a los concursos de canto que se organizaban por la región, y ahí empezó a pasar algo que ya no se pudo ignorar. Cada vez que abría la boca, la gente se callaba de golpe, como se calla uno cuando algo lo agarra por sorpresa y le aprieta la garganta. Entonces vino la decisión que lo cambió todo, y la tomó su madre. María de los Ángeles agarró a la muchacha y se la llevó a la Ciudad de México, la capital enorme y ajena, a probar suerte con eso que en el pueblo sonaba a locura, sin contactos, sin dinero de sobra, sin nadie que las esperara en la estación. Lo único que traían era la garganta de la hija,
y la fe de la madre puesta en ella. Y aquí aparece el dato que ordena todo lo que vino después. Lucila no entró al mundo del espectáculo cantando. Entró tecleando. Consiguió trabajo de secretaria en la XCW, la estación de radio más grande del país, la que se anunciaba a sí misma como la voz de América Latina desde México. Se sentaba a escribir cartas y a pasar recados, mientras al otro lado del cristal desfilaban los artistas que sonaban en todas las casas. Estaba adentro y estaba afuera al mismo tiempo, tan cerca del micrófono como puede estar quien lo limpia pero no lo usa. Podría haberse quedado ahí, de secretaria, cobrando su sueldo modesto hasta jubilarse. En cambio empezó a insistir, a pedir, a rogar, a aprovechar cualquier hueco para que alguien la dejara cantar aunque fuera una sola vez. Fue tan terca que terminaron cediéndole una oportunidad, más por cansancio que por fe en ella. Y bastó. La estación y quienes la escucharon se quedaron tan impresionados que en menos de un año la secretaria que pasaba recados tenía su propio programa. Así de rápido, así de brutal. La muchacha que ordenaba papeles ajenos se convirtió en la voz que el país ordenaba escuchar. Corría todavía la primera mitad de los años 50, cuando su voz empezó a colarse en las casas del país por el aparato de radio. En esos años no había televisión en cada sala, y la radio era el mueble alrededor del cual se juntaba la familia después de la cena. Ahí entraba Lola, sin pedir permiso, metiéndose en las cocinas y en las recámaras de gente que no la había visto nunca la cara. Primero fue una voz sin rostro, un timbre que la gente reconocía antes de saber quién era. Cuando por fin le pusieron cara en el cine y en las revistas, el país ya la sentía de la familia. Se la habían adoptado por el oído. Ahí empezó a formarse la trampa de su vida, aunque nadie lo hubiera llamado trampa entonces. Aquella voz era demasiado grande para pertenecerle solo a ella. En cuanto se supo lo que había en esa garganta, dejó de ser suya. Pasó a ser de la radio, del público, de un país que estaba buscando exactamente algo así para reconocerse en ello. Lucila Beltrán, la secretaria de Rosario, empezaba a disolverse, y en su lugar nacía Lola. La ranchera que Lola cantaba pesaba mucho más que una cancioncita de fiesta. Era el desahogo de un pueblo entero. México venía de guerras, de pobreza, de familias rotas y de hombres que se iban al norte para no volver, y la ranchera era el único lugar donde toda esa gente tenía permiso de llorar sin que le dijeran nada. En la cantina, en la radio, en la boda y en el velorio, se lloraba cantando. Y hacía falta una voz que supiera cargar con todo eso sin quebrarse a la mitad. Lola tenía justo esa voz, potente, limpia, con un grito que subía de golpe y te agarraba por dentro. Cuando ella cantaba, el que sufría sentía por fin que alguien lo entendía. Le llegó entonces la canción que la haría inmortal. Un compositor llamado Tomás Méndez le puso en las manos Cucurrucucú Paloma, esa historia de un hombre que se muere de amor y se vuelve paloma para seguir penando después de muerto. Lola la hizo suya de tal forma que hasta hoy, cuando alguien la escucha en cualquier parte del mundo, es su voz la que aparece en la cabeza. La cantó tantas veces que dejó de ser una canción para volverse una especie de oración nacional, y junto a ella, Paloma Negra, es el lamento de quien está harto de sufrir por alguien y aún así no puede soltarlo. Pregunta obligada: ¿por qué a la gente le dolía tanto escucharla y al mismo tiempo le gustaba tanto? Porque Lola no fingía el dolor, lo ponía de verdad. Cada noche entregaba una emoción real, sacada de algún sitio, y esa entrega es la que se oía por debajo de las notas. Los grandes compositores de la época le fueron llenando las manos de dolores para cantar. Aquellos años fueron el oro puro de la canción mexicana. José Alfredo Jiménez escribía borracheras hechas poesía, Tomás Méndez inventaba palomas que penaban, y en la radio convivían gigantes como Pedro Infante y Jorge Negrete. Lola se movía entre todos ellos como una igual, tomando cada lamento ajeno y devolviéndolo hecho suyo. Le entregaban la tristeza de un compositor, y ella le prestaba su garganta hasta que sonaba a la tristeza de todo el mundo. Era la intérprete perfecta de la pena nacional.
aquella a quien la gente le confiaba lo que no se atrevía a decir en su propia casa. El problema de entregar tu dolor cada noche es que hay que sacarlo de algún lado propio. Y esa pregunta, la de dónde sacaba Lola tanta pena para regalarla a manos llenas, tardaría décadas en tener una respuesta clara. Lo que vino después fue una subida que no paraba. Grabó disco tras disco, hasta juntar cerca de 78 a lo largo de toda su carrera. Y no reinaba sola. En esos mismos años surgieron otras dos voces enormes que se repartieron con ella el trono de la canción ranchera: Amalia Mendoza, a la que llamaban la Tariacuri, y Lucha Villa, la Grandota. Las tres eran grandes, las tres llenaban plazas, y entre ellas hubo de todo. Se admiraban y se medían al mismo tiempo, como pasa siempre entre gente que hace lo mismo demasiado bien. Se cuenta que el reinado de Lola llegó a verse retado por Amalia en algún momento. Pero Lola había marcado desde el principio un estilo bravío, de mujer que planta los pies y le canta de frente al desamor sin pedir perdón, y ese sello la mantuvo en lo más alto. Con el tiempo, las tres reinas incluso juntaron sus voces en grabaciones que quedaron para la historia. Rivales en la plaza, hermanas en el oficio. Por encima de los discos y de las rivalidades, hubo una noche que la puso en un lugar donde no había estado nunca antes ninguna mujer: la noche del mármol. Cuando Lola cantó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, rompió una regla que nadie había escrito, pero que todos respetaban. Ese escenario era para la música culta, para la ópera, para lo europeo y lo elegante. La ranchera era música de pueblo, de cantina, de gente descalza. Meterla ahí sonaba a atrevimiento, casi a una falta de respeto, y ella entró igual, con su mariachi completo, y le cantó al país sus propias penas, en el único templo donde nunca se habían atrevido a nombrarlas en voz alta. Fue la primera mujer en lograrlo. A partir de esa noche, la ranchera dejó de ser solo música de barrio, y se volvió también patrimonio, algo de lo que México podía presumir en el mundo sin agachar la cabeza. Y había otra barrera que rompió sin hacer ruido, una que hoy se aprecia mejor que entonces. La ranchera de mariachi era territorio de hombres. El charro con la pistola, el trago y el desamor bravo era cosa de ellos. A las mujeres se les pedía dulzura, no ese grito que raspa la garganta. Lola llegó y se plantó en medio de ese mundo de charros con la barbilla alta, cantándole al abandono con la misma fuerza que cualquier hombre, o con más. En un país donde a la mujer se le exigía aguantar callada, ella subía a cantar el aguante a todo pulmón y lo convertía en orgullo. Miles de mujeres se vieron reflejadas en esa voz que decía en alto lo que ellas se tragaban en casa. Esa fue, quizá, su conquista más silenciosa. Le dio permiso a media nación de sentir sin pedir disculpas. Y presumió. A Lola empezaron a llamarla de todas partes. Cantó en el Olympia de París, en el Carnegie Hall de Nueva York, hasta en Japón, al otro lado del planeta, donde nadie entendía una sola palabra de lo que decía, y aún así se le quedaban mirando la voz como si entendieran todo. Y se paró delante de reyes y de jefes de Estado que se callaban para oírla. La niña de un pueblo de minas le cantaba a los poderosos del planeta, y esos poderosos se callaban para oírla, igual que se callaban los jueces de aquellos concursos de Sinaloa. Su voz nunca viajó sola. La acompañaba una estampa que se volvió igual de inmortal que ella. Lola se paraba en el escenario hecha una bandera viva, los vestidos de gala bordados, el rebozo cruzado sobre el hombro, el pelo recogido, las manos abiertas al cielo cuando soltaba el grito final de una canción. Se convirtió en la imagen misma de la mujer mexicana de campo y de fuerza, esa que se planta con dignidad aunque la vida le haya pegado duro. Cuando cantaba en el extranjero, era México entero el que subía al escenario con ella. Los que no entendían el idioma entendían igual la figura, una reina con los pies en la tierra, cantándole al dolor sin bajar la barbilla ni un centímetro. Esa imagen se quedó pegada a varias generaciones, tanto que hoy, décadas después, basta un rebozo y un grito bien puesto para que alguien piense en ella. También la reclamó el cine, que en esos años era una máquina imparable de estrellas.
Lola filmó más de 60 películas, la mayoría rancheras bravas donde ella misma se plantaba con pistola al cinto. Hizo pareja en la pantalla con Antonio Aguilar, el charro más grande de México, en cintas como Qué bonito amor o La joven mancornadora, historias de mujeres de armas tomar que no se dejaban mandar por ningún hombre, un papel que le quedaba como un guante. En una de ellas se disfrazaba de hombre para vengarse, en otra plantaba su propia boda antes que entregarle el poder a su marido. La pantalla le dejaba ser la mujer indomable que quizá le habría gustado ser también fuera de ella. Los grandes escritores del país cayeron rendidos a sus pies. Carlos Monsiváis, uno de los que mejor entendió lo que ella significaba, la llamó Nuestra Señora. Carlos Fuentes la bautizó la Señora de la Gran Voz. Y Monsiváis dejó dicho algo que, visto desde hoy, suena a advertencia. Escribió que la canción ranchera era uno de los últimos refugios del orgullo nacional, y que en esa canción la figura más alta era Lola Beltrán, porque ella mezclaba como nadie la idea de la fiesta con las visiones de la soledad. La fiesta y la soledad, en la misma garganta, al mismo tiempo. Ese hombre había oído algo que el público de las butacas aplaudía sin llegar a verlo, porque mientras la reina de la ranchera conquistaba el mundo entero, la mujer que había dentro de la reina se iba quedando cada vez más sola. En 1961, Lola se casó, y no con cualquiera. El hombre era Alfredo Leal, un torero famoso al que llamaban el príncipe torero, galán de cine, hijo de buena familia, de un carácter tan grande como el de ella. Sobre el papel parecían la pareja perfecta. 2 estrellas, 2 personalidades enormes, 2 voces acostumbradas a que el mundo se callara para escucharlas a ellas. De ese matrimonio nació su hija, María Elena. Alfredo Leal no era un hombre pequeño en nada. Hijo de un general del ejército y de una madre libanesa, criado en una familia con dinero, se había hecho un nombre propio matando toros, con una elegancia que le valió aquel apodo de príncipe. Cuando no toreaba, filmaba, y las revistas lo trataban como al galán que era. Juntar a ese hombre con la reina de la ranchera fue como juntar a 2 soles en la misma habitación. Uno de los 2 sobraba, y ninguno estaba dispuesto a apagarse. Los 2 estaban acostumbrados a mandar, a que la gente les cediera el paso, a ser el centro de cualquier salón en el que entraran. En un escenario o en una plaza de toros, esa fuerza era virtud. Dentro de una casa, con las puertas cerradas, se volvió gasolina. Pero 2 voces demasiado fuertes en la misma casa terminan tapándose la una a la otra. Se ha contado que ninguno de los 2 sabía bajar el tono, que las discusiones eran constantes y a gritos, y según fuentes de aquella época, que la bebida rondaba a ambos y no ayudaba a arreglar nada. Lo que empezó como un romance de portada de revista se fue agriando puertas adentro, lejos de las cámaras y de los fotógrafos. El matrimonio no aguantó ni una década completa. Se rompió, y con él se rompió algo en ella que ya no volvió a armarse igual. Aquí llega la segunda herida, la que de verdad la explica por dentro. Después de aquel divorcio, Lola Beltrán no volvió a casarse, nunca más. La mujer que le cantaba al amor y al desamor a estadios enteros, la que le ponía voz a la pena de amor de millones de personas, no se le conoció otra pareja pública en todo el resto de su vida. La que consolaba cada noche a los corazones rotos del país, se iba a dormir sola casi todas sus noches. ¿Cómo se carga con semejante contradicción metida en el pecho? No lo sabemos con certeza, pero se puede intuir. Cada vez que cantaba Paloma Negra, ese lamento de estar cansada de llorar por alguien que no vuelve, cabe pensar que no siempre cantaba solo la pena ajena. Su hija María Elena creció y con los años se metió también a los medios, al periodismo, a comentar noticias en la televisión. La sangre de las cámaras se heredaba, pero una hija que crece y hace su propia vida deja, sin querer, una casa un poco más callada de la que había. Lola pasó buena parte de su vida entre giras, grabaciones, aviones y camerinos de hotel, y esa vida que la hizo enorme también la fue alejando de las cosas pequeñas que sostienen a una persona por dentro.
Se puede tener el aplauso de un estadio completo y volver a un cuarto de hotel donde no hay nadie esperando. Ella conoció bien esos cuartos. Tuvo también un hijo, José Quintín, un muchacho al que crió y al que llamaba hijo con todas sus letras, aunque nunca lo reconociera de manera formal en los papeles. Así que hubo amor de madre en esa casa, no todo fue vacío. Pero el hueco del compañero, el del hombre al lado en la cama y en la vejez, ese ya no lo llenó nadie más. Y una mujer que se pasa la vida entregando emoción a chorros sobre un escenario, cuando baja de él y apaga las luces del camerino, necesita descargar en alguien lo que le queda dentro. La pregunta incómoda es en quién descargaba Lola todo eso. La respuesta, por lo que fueron contando después quienes la conocieron de cerca, es que muchas noches no descargaba en nadie. Fuera del escenario, la diva de la voz imparable era otra cosa distinta. Quienes la trataron hablan de una mujer sensible hasta el tormento, llena de inseguridades que la carcomían por dentro, para la que el simple hecho de sostener una vida tranquila y feliz resultaba agotador, casi imposible. Arriba del escenario dominaba a miles de personas con un solo grito bien puesto. Abajo, se peleaba con sus propios miedos y no siempre salía ganando. La grande de la canción, la que le cantó a los reyes de Europa, se sentía pequeña y frágil cuando se quedaba a solas consigo misma en un cuarto en silencio. Y ahí es donde el motivo vuelve, esa imagen que recorre toda su historia como un hilo tenso. La voz que regalaba llanto ajeno guardaba bajo llave el propio. Cada noche prestaba su garganta para que un país entero llorara a gusto sus penas de amor y de pérdida. Y cada madrugada, cuando ese mismo país dormía ya consolado, ella se quedaba con su parte del dolor sin nadie a quien dársela. El público salía del teatro más ligero de lo que había entrado. Ella salía cargando con todo lo que no había podido soltar arriba. Aún así, siguió dando. Ese era su modo. En los años 80 tuvo su propio programa de televisión, El Estudio de Lola Beltrán, donde recibía y presentaba a otros artistas, muchos de ellos jóvenes que empezaban. Por ahí pasó, siendo apenas un niño de 12 años, un tal Luis Miguel, y se cuenta que Lola quedó cautivada con aquel prodigio. Terminaron cantando juntos Cielito lindo, La reina consagrada y El crío que iba a comerse el mundo, y ella lo trató con el cariño de quien reconoce el talento sin envidiarlo. Le abría la puerta a la siguiente generación mientras la suya empezaba a apagarse, dándole a otros el impulso que a ella nadie le había regalado, que tuvo que arrancárselo al mundo a fuerza de terquedad. Pasó los años siguientes en la cumbre, sin bajar de ella ni un peldaño. Siguió grabando, siguió filmando, con títulos como El Cuatrero, ya entrados los 70. Se volvió una institución, un rostro fijo de la televisión mexicana, tan ligada a la empresa Televisa que en el 94 llegó a declarar, con esa lealtad terca tan suya, que ella era de Televisa y que nunca iba a cambiar de casa. La leyenda estaba construida y era de granito puro. La fama seguía intacta. Por dentro, en cambio, lo que empezaba a fallar era el cuerpo. En sus últimos años, a Lola le dieron una noticia que lo cambió todo, aunque de puertas afuera casi nadie llegó a enterarse. Los médicos le encontraron un problema serio en el corazón, una enfermedad cardíaca que le fue apretando poco a poco el margen de vida. Tuvo que cambiar la comida, la rutina, el ritmo entero de una mujer que había vivido siempre a todo volumen y sin freno, y empezó a hacer algo que la delata más que cualquier síntoma. Se puso a ordenar sus cosas, sus papeles, sus asuntos, el destino de todo lo que iba a dejar. Una persona no se sienta a repartir así su herencia, sino ha empezado ya a mirar de frente el final. Y entonces hizo el viaje. Volvió a Rosario, al pueblo de Minas donde había trepado árboles y cantado en la iglesia, para pasar su cumpleaños número 64, rodeada de los suyos. Quiso estar con la gente de siempre, en la tierra de siempre, sin cámaras ni escenarios. Pero aquel cumpleaños traía otra intención debajo. Era una despedida en toda regla, aunque casi nadie a su alrededor lo entendiera del todo mientras pasaba. Lo que hizo allí es de esas escenas que cuesta creer hasta que se comprueba con varias fuentes.
Lola pidió que la llevaran al cementerio del pueblo. Caminó entre las tumbas con sus amigos al lado, tranquila, como quien pasea por su propia casa de toda la vida. Y en un punto cualquiera de la tierra se detuvo, lo señaló con el dedo, y les dijo que ahí, exactamente ahí, era donde quería que la enterraran cuando llegara el momento. No lo dijo con miedo ni con drama, lo dijo con la misma seguridad con la que se paraba en un escenario a mandar. Los amigos se quedaron sin palabras, con el frío subiéndoles por la espalda, sin saber si reír para quitarle peso al asunto o quedarse callados mirando el suelo. Uno de ellos, un hombre que había sido alcalde de Rosario, de nombre Luis Villegas Murguía, contó después el intercambio que le puso los pelos de punta y que ya no se le olvidó. Al despedirse, él le dijo lo que se le dice a cualquiera al final de una visita: «Nos vemos pronto». Y Lola, sin dramatismo ninguno, con esa calma que asustaba, le contestó: «No, nos vamos a ver, pero en el cielo». La mujer que había cantado la muerte toda su vida en boca de otros, la estaba viendo venir por fin en la suya propia, y la recibía sin un solo grito. Esa es la respuesta a la pregunta del principio, la que ella nunca dijo en voz alta ante nadie. ¿Por qué la voz que consoló el llanto de un país entero se guardó el suyo con tanto cuidado? Porque llevaba toda la vida ensayando esta escena sin saberlo. Cada cucurrucucú, cada paloma negra, cada lamento que soltó sobre un escenario había sido, sin que el público lo notara, un ensayo de este momento exacto. La soledad que Monsiváis había oído dentro de su fiesta era verdad de la que se lleva en el cuerpo, no un adorno de artista. Y ahora esa verdad tenía fecha en el calendario. Volvió a la Ciudad de México con la tierra de su propia tumba ya elegida y señalada. Y el cuerpo cumplió lo que ella había presentido. Poco después de regresar, un infarto agudo le detuvo el corazón durante varios minutos. Esos minutos largos en los que técnicamente ya no queda nadie del otro lado. Los médicos pelearon y lograron traerla de vuelta, arrancarla otra vez de la muerte que ella misma había ido a saludar hasta Sinaloa. Estuvo en cuidados intensivos, entre cables y máquinas que pitaban, la reina de la ranchera reducida a un pulso que subía y bajaba en una pantalla verde. Y en esa cama pasó algo que aprieta el pecho de solo contarlo. 2 días después de que la reanimaran, Lola le habló a su hijo. Le agarró la mano con la fuerza que le quedaba y le dijo, con un hilo de voz, que ya no se podía morir todavía, que la había visto muy de cerca pero que necesitaba quedarse ahí por él. Había vuelto del otro lado y en lugar de hablar de su propio miedo, lo primero que hacía era sostener a alguien más. Hasta en el borde mismo del final seguía dando consuelo en vez de pedirlo. Seguía cantándole la calma a otro, cuando la que se estaba quedando sin aire era ella. Salió del hospital y volvió a casa. Le habían dado una prórroga y ella la usó como usaba todo, con calma de reina. Se cuenta que aquellos últimos días los pasó tranquila, ordenada por dentro, con la serenidad rara de quien ya hizo las paces con lo que viene. Había ido a Sinaloa a elegir su tumba, había vuelto del borde de la muerte una vez, y ahora solo quedaba esperar sin miedo. La mujer que se había pasado la vida peleando contra sus propios nervios encontró, justo al final, una paz que le había sido esquiva casi siempre, 15 días. Ese fue el margen entre soplar las velas de su cumpleaños en el pueblo y cerrar los ojos por última vez en la capital. El 24 de marzo de 1996, apenas 15 días después de aquel cumpleaños en Rosario, llegó por fin el momento que había ido a preparar con tanto cuidado. Se ha contado que esa mañana estaba con su hija, comiendo, mientras la peinaban, en una escena tan doméstica y tan tranquila, que hace todavía más duro lo que vino. De pronto le fallaron las fuerzas de golpe, una tromboembolia pulmonar masiva, un coágulo que le tapó de un momento a otro la respiración, y esta vez no hubo médicos que la trajeran de vuelta. La voz más grande de México se apagó en silencio, sin un solo grito, sin escenario, sin público que la aplaudiera. Se fue del modo callado que había temido toda la vida, y a la vez rodeada de los pocos que de verdad la querían por ella y no por su voz. Tenía 64 años recién cumplidos. La niña que trepaba árboles en un pueblo de Minas,
la secretaria que rogaba por cantar una sola vez, la mujer que le puso voz al dolor de una nación entera. Se moría el mismo mes en que había nacido, apuntando hacia la tierra que ya había marcado con el dedo. Todo cerraba con una precisión que da escalofríos. Ella lo sabía, lo había sabido desde aquella tarde en el cementerio. Y aquí es donde su historia deja de ser la de una muerte para convertirse en la de todo lo que vino después, porque lo que México hizo con su cuerpo dice tanto como lo que ella había hecho durante 40 años con su voz. La velaron en el Palacio de Bellas Artes, en el mismo mármol donde había sido la primera mujer en cantar rancheras, donde había roto la regla de que la música de pueblo no entraba ahí. La acostaron para que el país entero se despidiera de ella. Y para despedirla, mandaron a tocar a 8 grupos de mariachi, 8, uno tras otro, llenando de trompetas y de violines el templo de la música culta. La ranchera volvía a ganar esa vieja batalla una última vez, y la ganaba por ella. Miles de personas hicieron fila durante horas para verla. El mismo público al que le había prestado su llanto durante 40 años venía ahora a devolvérselo, a llorar por ella todo lo que ella nunca se había permitido llorarse a sí misma. Afuera, el país se paró un momento. Las radios que durante 40 años habían puesto su voz para acompañar desamores ajenos, ahora la ponían para llorarla a ella. Cucurrucucú paloma, sonó sin parar durante días en todas las estaciones. Y esa historia del hombre que se muere de amor y se vuelve paloma se oía distinta esta vez. De pronto aquella paloma tenía cara y tenía nombre. Era ella, la gente que la había escuchado de joven, la que se había casado y había enterrado padres y había sufrido con su voz de fondo, sintió que se le moría algo propio. Media nación se dio cuenta de golpe de cuánto la había necesitado sin agradecérselo nunca en vida. Después la llevaron a Rosario, al punto exacto que había señalado con el dedo entre las tumbas, y la enterraron con honores casi de realeza en su pueblo de Minas. Le cumplieron el capricho al pie de la letra. Con el tiempo le levantaron estatuas, una en Mazatlán y otra en la Plaza Garibaldi de la capital, ese corazón del mariachi donde su figura de bronce sigue de pie, cantándoles para siempre a los que pasan de noche buscando una serenata. En su Rosario natal convirtieron la casa donde había empezado todo en un museo con su nombre, lleno de sus vestidos de gala, sus fotos con reyes y presidentes, sus discos de oro colgados en la pared. La secretaria de Rosario terminó convertida en monumento de metal y en casa de visita, en objeto que un pueblo entero cuida como se cuida a una santa. Pero no todo lo que dejó atrás fue armonía, y lo que vino después casi nunca aparece en los homenajes. En vida, sus 2 hijos, María Elena y José Quintín, no habían tenido pleito conocido entre ellos. Fue su muerte la que abrió la grieta. Apenas se fue, empezó una disputa por la herencia entre los dos que se arrastró durante años, con la hija biológica por un lado y el hijo que ella había criado sin reconocer en los papeles por el otro. Amistades muy cercanas, como la cantante Queta Jiménez, salieron a defender públicamente a José Quintín. El asunto se metió en juzgados y no se resolvió hasta el 24 de agosto de 2005, casi 10 años después de aquel entierro, cuando un tribunal repartió por partes iguales, mediante un amparo, la cuantiosa herencia de la reina de la ranchera. La mujer que ordenó sus papeles antes de morir, que fue hasta el cementerio a dejarlo todo arreglado y elegido, no logró evitar que lo que dejó terminara peleado en un juzgado. Ni con la muerte planeada al último detalle se puede uno adelantar a lo que hacen los vivos con lo que uno deja. Y la historia vuelve a aquella imagen del arranque, la mujer sola bajo la luz blanca mientras el teatro entero lloraba con ella. Ahora se entiende del todo. Aquella lágrima que el público nunca alcanzó a verle venía de una mujer de carne y hueso, no de una pose de artista ensayada frente al espejo. Se pasó la vida entera prestando su garganta para que otros pudieran soltar su llanto a gusto, guardándose el propio hasta que su corazón la obligó a mirar de frente la tierra donde iba a caber. Le cantó a la muerte a la cara durante toda su carrera, canción tras canción, y cuando la muerte por fin le contestó, ella ya había ido en persona a elegir el sitio. La voz que lloró por un país entero se despidió en voz baja,
sin escenario, sin que casi nadie alcanzara a oírla llorar por sí misma. Por estos mismos escenarios pasó, años antes, otra mujer a la que su país trató de una manera muy distinta. Donde Lola escondió su llanto detrás de la potencia de su voz, a esta otra un poder entero se empeñó en bajarla del escenario a empujones, en apagarle las luces, en hacer como que nunca había existido de tan incómoda que resultaba. Y ella se quedó bailando igual, delante de todos, sin pedirle permiso a nadie. Su historia es el otro lado exacto de esta misma moneda, y es la que abre el próximo relato.